9 de la mañana con 8 minutos, momento de saludar a quienes van a dar vida a nuestro panel del día de hoy para ir comentando varias temáticas de la contingencia. Saludamos de inmediato a la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Paulina Mendoza. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. Hola Rodrigo, buenos días. Muy bien por acá, siempre feliz de acompañarlos. Igualmente, gracias Paulina por estar acá siempre que te convocamos para poder hablar de los temas de actualidad. Lo mismo que con Felipe Caro, profesor universitario, analista político y Graduate Ambassador de la John Glenn College of Public Affairs. ¿Cómo está Felipe? También muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya iremos con los temas propuestos, pero también quiero aprovechar de hacerles la pregunta del día, lo que estamos planteándole también a nuestra audiencia, que es un poquito el seguimiento a lo que han sido estos Juegos Panamericanos y particularmente qué les ha llamado la atención, particularmente deportistas, deportes tal vez donde también han encontrado que ha sido llamativo y donde efectivamente los nacionales, el Team Chile ha podido destacar. Ahí también quiero entrar en eso para ir motivando también a su vez a quienes nos están viendo y escuchando a esta hora. Paulina, ¿cómo has estado siguiendo estos juegos y particularmente hay algo que te haya llamado la atención y crees que es importante reconocerlo, hacer destacarlo de una u otra forma, la o el deportista que estuvo en alguna de las disciplinas? Mira, yo he seguido los juegos de forma muy entusiasta, yo creo que varios también, y lo principal, creo que muchos no hemos dado cuenta de la gran variedad de deportes que hoy día se practica acá en nuestro país y que muchos no conocemos o que no sabemos. Algo en particular que me llamó la atención ayer en la carrera de bicicleta, que era cierto no era plano, era El por ciclismo de varios ruta. lugares de Santiago, eh, que una bicicleta de esas cuesta 12 millones de pesos. Entonces, imagínense el Sí. sacrificio que estas personas, nuestros deportistas chilenos y chilenas, hacen para efectos de llegar a los Panamericanos. Yo la verdad es que me saco el sombrero porque ellos muchas veces tienen que lograr sus materiales y su espacio de forma autónoma. Entonces, son deportes, sobre todo los deportes que no son tan convencionales, un esfuerzo tremendo, así que yo me saco el sombrero y me llamó mucho la atención ese dato que me pareció súper, súper relevante. En tu caso, Felipe, ¿cómo han estado también siguiendo, o has seguido tú particularmente estos juegos, pero también cómo lo han estado siguiendo en Estados Unidos? Ahí también tienes una forma distinta de poder enfocar el análisis. Claro, o sea, acá es un tema de... Es más hacer un checklist, por Mm. decirlo así. O sea, básicamente acá en Estados Unidos se hace un seguimiento de cuáles eran las medallas que se esperaba obtener, sobre todo las doradas, y se hace toda una proyección acá en Estados Unidos. Les encantan las estadísticas y los números en los deportes, que es parte esencial de su cultura. Entonces se hacían muchas apuestas, la cantidad de medallas que se iban a obtener, en qué deportes, en qué sentido, cuántas de plata, cuántos de oro, incluso acá también las casas de apuestas se manejan bastante en términos de esos números. No hacen una bajada tan particular con ningún deporte en específico, salvo Ujú. que tengan allá a una persona que sea estilo Usain Bolt, cosa que Claro. no ha pasado hace bastante tiempo acá dentro de los deportistas en Estados Unidos que tengan ese nivel de relevancia comunicacional. Yo he tratado de seguir también el desempeño de las disciplinas chilenas. Hay varios o sea, hay varios deportes que yo sé que la gente no los conoce, porque en realidad son deportes extraordinariamente caros, y no Sí, solamente estamos hablando, por ejemplo, de lo que decía Paulina con el tema del la ciclismo en bicicleta. ruta. Claro, una bicicleta vale 2 millones de pesos, pero por ejemplo, practicar judo ya de manera profesional para poder llegar a este nivel al nivel panamericano tiene un costo de 8 millones de pesos mensuales aproximadamente. Hay algunas disciplinas como la lucha grecorromana que superan los 7, 8 millones, y así suma y sigue. Los implementos que se utilizan en la mayoría de los deportes son increíblemente caros, increíblemente caros. Ahora yo lo veo desde una perspectiva mucho más simpática, por decirlo así, de que Sí. estemos en presencia de deportes que normalmente no tienen tanta pantalla en Chile, que nosotros veamos marcha, que veamos maratón, triatlón, que veamos gimnasia artística, que se pueda ver deportes Sí. acuáticos, que Ahora se en la pueda ver mañana hay deportes surf, por colectivos. ejemplo, en Pichilemu. Claro, hay surf en Pichilemu, voleibol, por ejemplo, que no es un deporte que esté tan arraigado, hockey sobre césped, y eso en realidad siempre es,
es bien recibido. Así que a nivel internacional la organización ha llevado muy buenos elogios, o sea, de que son muy buenos panamericanos, que está muy buena la infraestructura, detalles más, detalles menos, pero que se ha cumplido a cabalidad con lo que se espera dentro de este evento deportivo. Y yo todavía tengo fe que vamos a superar la marca de las 5 o 6 medallas de oro. Ya sé que tenemos 5, así Sí. que ojalá podamos tener una o dos más para alcanzar cada vez más el desarrollo deportivo de lo que se espera. Exacto. Bueno, nosotros ahí estamos atentos a lo que nos vayan contando en nuestras redes sociales. A propósito del costo de hacer deporte, también importante algo que se estuvo comentando acá en la universidad, sin ir más lejos, un académico de nuestra universidad, Rodrigo Soto Lagos, lanzó un libro que resume cuánto cuesta practicar los deportes de los Panamericanos, y ahí teníamos varios costos. Por ejemplo, el esquí acuático, 20 millones de pesos. El caso del remo, 3 millones y fracción. El ciclismo, 351.000 pesos, ahí sumando todos los implementos, todos los elementos, daba cuenta también de los costos, y ahí es donde uno también sopesa a su vez la relevancia de poder apoyar cada una de estas promesas y aquellos que ya están obviamente trabajando en sus deportes. @Radio Usach en Instagram, en X, y el más 56926493001 para que puedan también comentar con nosotros. Nos vamos a los temas propuestos para el día de hoy, Paulina, Felipe, y miramos con bastante preocupación lo que ocurre con los colegios de Atacama. Recordemos que hay una situación compleja, docentes que llevan casi 2 meses en paro. Se ha presentado por el Mineduc un plan para el retorno de clases a los establecimientos. Desde el Colegio de Profesores Regional han dicho que no responde a las demandas, no se está haciendo eco de cada uno de los planteamientos que se han estado haciendo en el marco de esta paralización, y surge también la gran consulta o la gran pregunta respecto a si seguir adelante con el tema de la desmunicipalización desde la perspectiva de los servicios locales de educación. Hoy temprano en el programa Línea 1 estuvieron conversando con Carlos Díaz Marchán, el presidente del Colegio de Profesores, y él señalaba, esta no es la desmunicipalización que se buscaba. Ya se está hablando de fracaso respecto a este proceso, se replican elementos del modelo de municipalización en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento, en fin, hay bastantes críticas que surgen del seno del Colegio de Profesores y que complejizan aún más no solamente el llegar a buen puerto en Atacama, sino que además el poder hacer un balance positivo de lo que es la desmunicipalización. Quiero entrar de inmediato en esta temática. Paulina, parto contigo para poder hacer el seguimiento a esto y efectivamente un zapato chino que se está formando en este aspecto. Sí, no, yo comparto contigo, Rodrigo. Yo creo que estamos en una cuestión que es súper, súper delicada, además que son los niños los principales afectados. Yo creo que eso de alguna u otra manera nos tiene a todos preocupados. Creo que este es un ejemplo claro de un mal traspaso, pero sin embargo pienso que no deberíamos quizás ser tan tajantes en decir que no sé, porque que volver a que los colegios sean municipales va a ser mejor. Creo que hubo un error en la implementación, creo que hay que detener el proceso y evaluar definitivamente cómo se hace un traspaso, cómo hoy día hacemos que finalmente los colegios tengan todo lo que necesitan para su educación, y principalmente, digamos, el error en Atacama, para quienes nos están escuchando, tiene que ver en un gran componente con infraestructura. O sea, los niños y las niñas no tenían la capacidad de poder seguir estudiando ahí, y fueron los profesores, una vez más, quienes siempre defienden la educación y están presentes, quienes levantaron la voz, y hoy día ya se presentó un plan para efectos de volver a clase y de que los niños puedan recuperar el año escolar, que a mí me parece que es lo más preocupante. O sea, que por culpa de instituciones, por culpa de otras variables, se esté en riesgo de perder el año escolar, me parece súper, súper preocupante. Yo creo que esto es un aviso, que de alguna manera el traspaso no se está haciendo de forma correcta, y que tenemos que de alguna manera tomarnos un tiempo para ver cómo se debe hacer y asegurar la educación a la mayoría de los niños y niñas.
Felipe, en tu caso, ¿cómo observas también en lo global lo que está ocurriendo en torno a la situación del profesorado? Tenemos este caso en Atacama, recordemos que hace unos meses atrás también hubo dificultades en la región de los lagos, particularmente en algunos colegios de la Isla Grande de Chiloé, y no deja de ser llamativo también el balance que hacen desde el Colegio de Profesores respecto a las características que ha tenido este proceso de desmunicipalización. ¿Cómo lo ves tú, particularmente también esta visión crítica que se está teniendo al proceso propiamente tal? Mira, nosotros tenemos que desarrollar dos tipos de miradas. Una mirada un poco más teórica, Uh-huh. que tiene que ver específicamente con la base de tomar decisiones dentro de lo que son las políticas públicas. Siempre existen dos grandes etapas para. La primera etapa es la del diseño de la política pública y la segunda, la más importante, es la implementación. Y dentro del proceso de diseño y de implementación normalmente siempre se genera una brecha bastante importante de llevar la teoría a la práctica. Y que es bastante frecuente encontrarnos con procesos de adecuación en la política pública cuando se está implementando. El gran problema que tenemos actualmente es que estamos hablando de un diseño altamente ineficiente, que fue de una estructura en donde yo creo que se consideraron un tercio de las variables que se tenían que considerar para hacer un traspaso de esta naturaleza, primera cosa. Uh-huh. Y segundo, en el proceso de implementación, en donde hay dos niveles. Está el nivel organizacional, que es cuando se crean estos servicios locales de educación pública, en donde hay que construir modelos, donde hay que construir el protocolo, donde hay que construir la orgánica, donde hay que construir todo ese tipo de situaciones. Y eso hacerle el link con la frontline, como se conoce en la teoría, que son los que prestan directamente el servicio. En este caso son los asistentes de la educación, los profesores, el director del colegio, o sea, los que llevan a la realidad y a la práctica esta política pública. Y ahí hay un nivel gigantesco de desconexión, porque en realidad, y aquí voy a la segunda, Sí. al segundo análisis, un análisis más práctico. El gran sustento que tuvo la discusión de esta reforma, y yo lo sé perfectamente porque yo era parte del equipo de la oposición en aquel momento, y yo estuve negociando con Rodrigo Rocco cómo se iban a estar dando este proceso, nosotros dijimos de manera sistemática que el simple hecho de generar un traspaso de la administración de los colegios desde los municipios hacia un organismo que todavía no iba a existir, no iba a ser suficiente para poder mantener y mucho menos aumentar la calidad de la educación pública, porque en realidad era simplemente un traspaso desde una perspectiva, y se diseñó desde una perspectiva administrativa y no se diseñó desde una perspectiva de innovar y desarrollar un nuevo modelo educativo para la educación pública. Ahora, el gran argumento que se dio en su momento era que la educación municipal estaba directamente amenazada de manera constante por casos de corrupción, por malversación de fondos públicos, por nepotismo y amiguismo político. Y ahora nosotros nos damos cuenta que en el servicio local de Atacama hay corrupción, lo ha dicho el mismo ministro, hay amiguismo, hay una denuncia directa al diputado socialista Santana de que él puso como director jurídico, como jefe de personal a personas sin las capacidades técnicas y que simplemente respondían a él como diputado plenamente como tal, pensando tal vez en una potencial carrera senatorial. Recordemos que en 2 años más Atacama es una de las regiones que entra dentro del proceso senatorial. Y entonces los 3 grandes elementos, que era la malversación de fondos, básicamente aquí, según el informe de Contraloría, se pagaron sobreprecios gigantescos por servicios que claramente disminuyen el presupuesto, y ese presupuesto no puede ir, por ejemplo, en poder hacer inversiones en infraestructura dentro de los colegios plenamente como tales. Se pagan sueldos bastante exorbitantes a operadores políticos y no a personas que tengan un perfil técnico. Entonces, la gran justificación que se dio en su momento de mover la educación desde los municipios hacia los servicios, en realidad no estamos dando cuenta de que tienen los mismos vicios y que en realidad el cambio de administración no basta. Hay que generar también un tipo de desarrollo y de diseño distinto, y es por eso que cuando se habla de parar el sistema, o sea, parar el proceso de desmunicipalización, no se trata simplemente de dejar los colegios en los municipios, sino que también
cómo pensamos nosotros este tipo de servicios públicos, los servicios educacionales, desde una mirada moderna, desde una mirada en donde no dependan directamente del Ministerio de Educación, por ejemplo, que tengan una base de alianza público-privada, como Sí. pasa acá en Estados Unidos, donde tienen un directorio, en donde la mayoría están elegidos directamente por los apoderados, por los profesores, por las autoridades locales, con altos niveles de accountability, con mucho nivel de control, en donde no se mueve un dedo sin que alguien sepa dentro de y hay mecanismos de control tan intensos que al final del día es la misma comunidad educativa del colegio la que toma las decisiones importantes y la que toma las decisiones estratégicas. Y queda muy poco espacio para que entren operadores políticos a la gestión plenamente como tal. Entonces tal vez habría que empezar a revisar otro tipo de modelos de administración de Canadá, Estados Unidos, Europa, Alemania, Francia, por ejemplo, que tienen estas lógicas un poco más de control público-privado con una tercera parte, como se conoce, justamente para evitar que se siga repitiendo esto. Ojo, no solamente pasa en Atacama, como bien tú dijiste, pasa en los lagos. Antes, el año pasado, hubo una movilización más o menos importante por el servicio que se implementó en la región metropolitana en Barranca. Sí. Entonces ya hay un problema, aquí ya hay un problema de sistema, un problema sistemático, como se conoce, un problema de diseño, hay un problema de implementación y hay un problema donde se está abriendo la puerta de par en par a una potencial corrupción y nepotismo que es necesario parar ahora, antes de que este sistema pueda generar una crisis mucho más profunda. Entremos también en estos errores de diseño que se podrían observar, Paulina. Ahí además Felipe traía a colación situaciones que efectivamente se pensaba desterrar de la gestión educativa y que lamentablemente se están pudiendo observar. Y ahí surge, como una de las propuestas de parte de Felipe, el tener una mixtura a la hora de pensar en la forma en que se están administrando estos establecimientos educacionales, también en la línea de poder ir buscando soluciones a lo que es este modelo que, tal como lo decías, ha tenido ahí sus tropiezos en más de una oportunidad. Paulina, te dejo ahí la palabra para entrar también en ese tema y en esa propuesta y también buscar otras opciones. Sí, mira, yo creo, yo no me cierro a la opción que plantea Felipe, yo creo que hay que buscar modelos y tratar de ir solucionando. Solo que yo pienso que es importante aquí destacar los plazos, porque esto también va en un proceso que digamos que aunque el fracaso sea sistémico, que yo eso lo comparto, no puedes detenerlo en el mismo momento cuando hay indicadores que empiezan a fracasar. Creo que lo primero es tratar de buscar soluciones. No hay que olvidarnos lo que mismo Felipe plantea, de que el traspaso se empieza a hacer y se decide, porque finalmente los municipios, es verdad, estaban con casos de corrupción, pero también casos, problemas de gestión, no se pagaban los sueldos, las cotizaciones, o sea, había una serie de problemas que de alguna manera impedían que la educación se pudiese llevar a cabo. No nos olvidemos también mucho más atrás de la marcha de los pingüinos. O sea, el fracaso de la educación municipal fue claro, y en base a eso nos aventuramos, ¿cierto?, en este nuevo modelo y podemos aventurarnos en otros más. Pero desde mi punto de vista tenemos que primero intentar agotar las instancias y tratar de ver si podemos solucionarlo desde donde decidimos, que en este caso son los SLEP. A mí me parece igual relevante decir de que otro argumento que traspasaba el debate era también el argumento de la desigualdad. Uh-huh. Por supuesto que uno no lo va a solucionar rápidamente porque esto lleva años, pero también estaba esta razón de que los colegios que eran financiados por municipios más pequeños tenían un nivel educacional y los municipios y eso sigue pasando hoy día, no solo, sigue pasando en muchos aspectos, o sea, en dotación policial, en miles de razones. Entonces, creo que también es importante poner eso sobre la mesa y también buscar de que de alguna manera todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Hace un tiempo se aprobó la ley miscelánea, que lo que hacía era retardar el plazo de los SLEP. Sí. Creo que sí o sí se tiene que hacer algo parecido. Tenemos que buscar la forma de hacer más espacio para que el traspaso se haga de forma correcta, pausada, midiendo todo lo que está hoy día fracasando y tratar de mejorar y abrirse a nuevas posibilidades de administración. Estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que hay que solucionar ahora las coyunturas y avanzar hacia una educación que sea más igualitaria, y no creo que haya de ninguna forma que volver a los municipios. Creo que hay que buscar, sí, otras formas, pero
pero creo que el paso de la desmunicipalización fue importante, y si bien hoy día la implementación estamos con problemas, eh, yo trataría de solucionarlo con algo de ese estilo, o sea, de tener todo y ver cuáles son los errores y tratar de avanzar hacia el traspaso. Felipe, entrando también en algo que plantea Paulina y que tiene que ver con los plazos, recordemos que se estableció un cronograma, en algún momento también se fue retrasando parte de ese cronograma a propósito de lo que ya mencionabas tú, la forma en que se estaban dando en las primeras experiencias. La primera fue, sin ir más lejos, la de Barrancas, acá en la región metropolitana. Plantea Paulina también la posibilidad de ir tal vez ralentizando algunos de estos procesos, esperar más tiempo para ir incorporando a otros territorios, y frente a ello también es bien importante saber si a la luz de ese ritmo es probable también ir incorporando algunos cambios. No, sin lugar a dudas. O sea, nosotros tenemos que siempre tener en consideración un elemento que es fundamental cuando tú implementas una política pública, y es que tú siempre le puedes poner freno de mano. Siempre tú puedes decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. En educación es terrible equivocarse, eso sí. Es súper complejo. O sea, esto tuvo que haberse previsto de manera sistemática, y nosotros lo hicimos ver en su momento. Sí. Pero en fin, el problema ahora no es que la administración se mantenga en los municipios. El problema ahora es que nos encontramos con un diseño institucional que está orientado principalmente a la administración de los colegios. No está orientado a mejorar el sistema educativo y el modelo educativo de la educación pública a través de la autonomía que tienen estos servicios locales. ¿Ya? Es una problemática de mirada, por eso yo creo que el problema de fondo es diseño, no es tanto implementación, es diseño. Porque se habló principalmente de que si nosotros agrupábamos a un conjunto de colegios de distintas comunas bajo una sola administración que dependiera directamente del ministerio, mágicamente iba a mejorar la eficiencia, iba a mejorar la eficacia, se iban a gastar correctamente, iban a estar disponibles todos los recursos públicos, no íbamos a hacer celados los actos de corrupción ni de nepotismo, y ninguno de esos puntos, el objetivo, se ha cumplido. Entonces, al final del día, el tema es bien sencillo. Si tú diseñaste bajo esos argumentos un proceso de transición, y esos argumentos no se están cumpliendo, esos objetivos no se están cumpliendo, entonces la pregunta de fondo no es tanto si vale la pena la transición o no, o sea, si vale la pena el quitarle la administración de los colegios a los municipios o no. El tema es cuál es el verdadero diseño que tú tienes que generar para que todo lo que tú dijiste que no iba a pasar y que está volviendo a pasar, efectivamente no ocurra. ¿Y es factible, Felipe, sin desnaturalizar el proceso propiamente tal, sin tener que volver atrás? Es una posibilidad, es una posibilidad bastante cierta. Sí, de hecho, el volver hacia atrás no es malo per se, porque en realidad si nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a echarle para adelante simplemente porque es una ley que está aprobada, podemos dejar una generación completa con un déficit educacional gigantesco, considerando también todo lo que ya pasó con el tema de la pandemia. Sí. O sea, tenemos niños en séptimo básico que no entienden lo que están leyendo, y que muchos de ellos no tienen hábitos de lecturas y no tienen disciplina curricular para poder llegar a la enseñanza media. Estamos hablando de gente de cabros de octavo básico, según lo que me comentan, que no saben multiplicar. Entonces, ahí hay una emergencia educacional plenamente como tal. Entonces, si el problema sigue estando enfocado en la administración, o sea, quitémosles esto de los municipios al ministerio, porque en realidad eso, así se diseñó la reforma. Se diseñó como un cambio de administración, y el cambio de administración no ha servido. Entonces, si ya tenemos estos nuevos servicios y se tienen que crear, entonces el cambio de diseño tiene que ser otro. Tiene que ser básicamente cuáles son las competencias de estos nuevos servicios, el nivel de autonomía, cómo van a ser administrados, cómo se va a generar un control efectivo de los recursos, y eso significa, por ejemplo, cambiar absolutamente las lógicas de las estructuras de poder. O sea, uno de los grandes problemas que tuvieron los servicios y que van a seguir teniendo es que se van a encontrar con profesores que dependen directamente de los municipios y que tienen contratos, o sea, con contratas mediante el estatuto administrativo. Otro grupo de profesores que dependen de las corporaciones municipales y que tienen contratos de trabajo, que tienen realidades distintas
que tienen beneficios distintos, que tienen formas de trabajar y dinámicas distintas solamente Sí. por el tipo de contrato que tienen. ¿Ya? Entonces, ese tipo de elementos que dependan directamente de una persona, aunque sea elegido por alta dirección pública, Ujú. es necesario cambiar el diseño y la estructura de los servicios plenamente como tal. ¿Ya? Ujú. Yo no estoy diciendo que sea, por ejemplo, necesario bajar los sueldos, pero sí, por ejemplo, que sean administrados por un board, como se dice acá en Estados Unidos, por una asamblea, y que haya como una especificación clara de cuáles son las características que se tienen que implementar en infraestructura, mientras otros se van dedicando a la implementación de innovación curricular, mientras otros se encargan de la administración plenamente como tal. Pero estas dos patitas, lo que es la parte de inversión en infraestructura y lo que es la parte metodológica curricular, no está. Estos servicios solamente se encargan de administrar lo que hay. Y los traspasos también han sido caóticos, porque hay profesores que les cambiaron el tipo de contrato y que están con menos sueldo y que están con menos beneficios de los que tenían antes, y claramente se van a sentir afectados. Y los alumnos, ¿cómo no se van a sentir afectados si van a un colegio donde hace falta una inversión grande para poder mejorar la infraestructura y el servicio no tiene los recursos porque está pagando sobreprecios en licitaciones? ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es criteriosa en base a criterios de gestión política y no de gestión educacional. Por eso hay un problema de fondo que es diseño. Entonces, si uno le va a poner freno de mano a esto, es para cambiarlo radicalmente. Ujú. Y eso significa incluso significaría hacer una nueva ley que rearme los diseños de estos servicios. Sí, un tema bien complicado y bien desafiante si es que efectivamente se sigue por esa senda. 9 de la mañana con 39 minutos, de regreso ya con ustedes acá en nuestro panel de Enlace USACH, junto a Felipe Caro, profesor universitario, analista político y Graduate Ambassador de la John Glenn College of Public Affairs. También está con nosotros la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Paulina Mendoza. Y nos vamos a los temas vinculados al proceso constitucional. El día de hoy hay sesión ordinaria del Consejo y la idea, obviamente, es definir y votar la propuesta constitucional que definitivamente entonces va a ser planteada a la ciudadanía. Esta sesión el día de hoy se extiende entre las 10:30 y las 19 horas. Tiene como objeto entonces votar la totalidad del texto de la nueva propuesta, entonces es lo que se espera. Sin embargo, a la par de lo que es el trabajo que se está realizando en el Consejo, también se están poniendo o se están tomando posiciones de a poco. Ya algunos liderazgos han estado señalando por qué opción se inclinan. Durante el fin de semana también, desde la oposición, Chile Vamos y Republicanos, se ha hecho el planteamiento de que ni Evelyn Matei ni José Antonio Kast aparezcan en la franja a favor. De a poquito estamos también observando decisiones que se toman al alero de la futura campaña, y eso nos invita también a analizar que los caminos que sin duda se van a estar tomando, aún también a la expectativa de lo que diga el oficialismo, ¿no? Donde también estamos a la expectativa de que se pueda plantear una posición aunada. De una u otra forma también se ha señalado que se espera hacer una cuenta pública y desde esa perspectiva empezar a tomar posiciones. Es lo que queremos también entrar en estos momentos a dialogar. Felipe, ¿cómo has estado también siguiendo este tema? Lo hemos dicho, ya estamos en tierra derecha y es el momento en que ya se están empezando a tomar posiciones respecto a este proceso, que dicho sea de paso también ha tenido bastante reflejo en las encuestas que se han estado dando a conocer. Todas hasta el momento dan por ganadora a la opción en contra. Sin embargo, hay matices. Ahí CADEM le da una mayor cantidad de porcentaje a la favor. Hay otras como Pulso Ciudadano que amplían el porcentaje del en contra, pero te dejo ahí la palabra para que podamos entrar también en este ambiente que ya se empieza a vivir. Claro, o sea, esta semana es la semana definitiva. Y básicamente se están alineando las posiciones como se esperaba que se fueran a alinear. O sea, era extraordinariamente extraño esperar que las fuerzas políticas que estuvieron por el a favor en el proceso anterior, en este caso también lo estuvieran. Básicamente porque en realidad, más allá de que fueron minoría sustantiva en esta nueva convención, en este consejo más bien dicho, el modelo que se está planteando,
proceso de mejora del texto constitucional, más bien dicho, Ujú. no significa un cambio de modelo. Partamos con eso. Entonces, si tenemos fuerzas políticas muy identificadas con la centroizquierda que querían replicar los modelos de desarrollo que se empezaron a implementar en los procesos constituyentes en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, claramente no van a tener un reflejo en esta propuesta, porque esta propuesta lo que hace es hacer una mejora, desde mi perspectiva, bastante sustantiva en varios aspectos. De hecho, la Comisión de Venecia, y lo dijimos hace 2 semanas atrás, que en su informe encuentra que la propuesta es bastante balanceada, pero es bastante balanceada desde una mirada para poder generar una gestión de gobierno entre una centro-derecha moderada y una socialdemocracia, que fue básicamente lo que más se pudo implementar en la época de los gobiernos de la concertación. Por eso es que la Constitución de 1980, que posteriormente reforma Ricardo Lago, tiene esas características. Es una constitución que le dio un perfil muy socialdemócrata a la centroizquierda chilena, que se rompe ese esquema después del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que por lo tanto esas fuerzas que son las que actualmente están en el gobierno y que de 2011 en adelante son las que pujaron de manera sistemática un cambio institucional de fondo, y que en realidad el cambio del modelo era lo que efectivamente iba a generar una mejora, un traspaso, por decirlo así, hacia un país más próspero. Actualmente se encuentra con una propuesta que claramente no es lo que ellos esperaban, y que bajo ninguna circunstancia iba a ser lo que ellos esperaban, porque no. El fracaso del proyecto del 4 de septiembre del año pasado fue demasiado contundente como para poder pensar siquiera rescatar. Rescataron algunos elementos, sin lugar a dudas, pero el modelo en fondo no iba a ser el mismo, y por lo tanto la forma en la cual se están alineando las fuerzas en el a favor y en el contra es natural. Es básicamente lo que se esperaba que iba a suceder. Ahora, ¿cómo se ha ido desarrollando el proceso en sí mismo desde una mirada de la ciudadanía? Eso es lo que viene de ahora en adelante, porque en realidad todas las encuestas muestran una gran cantidad de personas que están en contra, a pesar de que a favor, la encuesta Academy y lo dice Roberto Isqueson, ha tenido un crecimiento constante, moderado pero constante en las últimas 13 semanas. Es básicamente la persona que no está metido en esta lógica de los modelos de sociedad, y el vínculo que tienen con el sistema político. O sea, hay gente efectivamente que está dispuesta a rechazar todo lo que venga del sistema político, venga de la derecha, venga de la izquierda, y hay gente que está dispuesta a aprobar para cerrar el proceso. Hay gente que va a estar a favor porque es lo que le gusta, hay gente que va a votar lo que va a votar sencillamente porque es lo que le tincó durante el día, y esas son el flujo de personas que al final van a terminar inclinando la balanza entre un lado a otro. Yo creo que gane la opción que gane, va a ser un resultado mucho más estrecho de lo que la gente piensa. Me quiero tomar con este último elemento que plantea Felipe, Paulina, y que tiene que ver con la forma en que el electorado va a estar asumiendo el voto en diciembre. Lo hemos planteado también en algunas entrevistas acá, lo han observado algunos expertos también desde la perspectiva electoral, las características que tiene el votante, unos más convencidos que otros, pero hay un porcentaje en este escenario de voto obligatorio que es difícil de poder predecir, y que muchas veces se deja llevar por aquellos elementos que tienen que ver con lo cotidiano. Y ahí yo creo que también está una de las claves que se va a tener en cuenta a la hora de enfrentar una campaña, de qué manera se va a enfocar, qué temas se van a destacar, y ahí efectivamente podemos tener un vuelco de votantes. No sé si para dar vuelta a la tendencia que se ha observado en lo que son las encuestas, pero de todas maneras para conquistar a uno que otro voto. No sé cómo lo ves tú, Paulina. Mira, yo tengo varias opiniones. Una, respecto de la elección misma. Yo creo que a pesar de que en el proceso anterior se hizo el esfuerzo de llevar el debate al texto, ¿cierto? Y poder quizá discutir cuestiones positivas y negativas que tenían ese entonces, hoy día los debates en la realidad toman algunas cosas del texto, las que son más polémicas, las que son más llamativas. Yo creo que por ahí hay una línea, digamos, de personas que se van a inclinar por una opción o la otra dependiendo del texto mismo y comparándolo, por supuesto, con la actual Constitución.
Pero creo que la mayoría o la percepción general más política tiene que ver con quienes dirigen el proceso. O sea, nadie puede negar que el fracaso del texto anterior pasa trascendentalmente por los constituyentes, que no dejaron cantar el himno nacional, que demostraron, digamos, división, conflicto, que llegaron disfrazados al debate. Y hoy día creo yo que el escenario se repite. Creo yo que quienes dirigen el proceso de alguna manera han demostrado que no son capaces de juntar una mayoría, que no son capaces de liderar mayorías o de generar acuerdos, y eso de alguna manera está generando una desafección, ¿sí? Más allá de que la gente está a favor o en contra del rodeo, eso no es el debate de fondo. El debate de fondo pasa por quienes dirigen hoy día el proceso, quienes además se van a restar de la franja, entendiendo que, no, como la misma Matei dijo, yo no voy a arriesgar mi capital político, haciendo cierta alusión hace un par de meses atrás de que incluso ya podría estar en contra, hoy día ya está a favor, pero tomando sus mismas palabras, no va a arriesgar su capital político a salir en una franja de una elección que probablemente ellos van a perder. Y van a perder en términos políticos tradicionales probablemente no, porque la actual constitución les acomoda mucho, pero sí van a perder en términos de conducción política y van a perder en términos electorales, porque finalmente hoy día ellos tenían que haber demostrado una unidad superior, o sea, todas las constituciones se aprueban con altos porcentajes y ellos en la última elección sacaron un porcentaje importante, o sea, el rechazo sacó 60% si no me equivoco, o más. Entonces, hoy día la apuesta era mantener ese porcentaje, decir nosotros representamos a la mayoría de Chile y vamos a aprobar una constitución con un alto porcentaje que de alguna manera nos una a todos. Por supuesto que ahí también colateralmente está desde mi punto de vista un fracaso de amarillos, demócratas que apostaron también por tener una nueva constitución y también van a salir de alguna manera, yo pienso, trasquilados. Yo creo que el resultado que sea efectivamente va a ser muy, muy, muy parejo, pero desde mi punto de vista está súper difícil. Creo que ellos no pudieron mostrar mayoría, conducción. Hace un tiempo salió una CADEM, que no es esta última, tiene que haber sido dos CADEM atrás, donde la gente valoraba al Partido Republicano, le parecía que era un partido que representaba a la gente, la seguridad y la economía, ¿cierto?, como los grandes temas, pero también decía que lo que más valoraba de los políticos eran los que eran capaces de llegar a acuerdos. Lamentablemente, creo yo, el Partido Republicano no fue capaz de hacerlo, teniendo, por decir, la opción de hacer un gol desde el área chica, y sin embargo ellos no pudieron, definitivamente les costó. Creo que también han tomado algunas actitudes de la izquierda, bueno, extrema izquierda, extrema derecha, se parecen en harto, de tomar priorizar ciertos temas que son importantes para ellos o que son simbólicamente importantes para ellos, pero que va para la gente hoy día que está de alguna manera pasando dificultades no lo son. O también darle relevancia, ¿cierto? No sé, por ejemplo, el tema de la seguridad y generar una expectativa de que a través de eso se va a solucionar la delincuencia que hoy día se está viviendo en Chile. O sea, sabemos que si se aprueba una constitución, después viene toda una infraestructura jurídica para implementar esa constitución. Definitivamente no se va a solucionar el problema de seguridad que tenemos de aquí a diciembre, ni siquiera de aquí al próximo año, a través de una constitución, aunque incorpore un capítulo. Entonces, creo que ellos generaron mucha expectativa hacia la gente, dejaron de hablar con el círculo político en el que estaban y podrían haber mostrado una mayoría, podrían haber sido capaces de alguna manera generar el mismo acuerdo que se generó en la comisión experto, pero no se hizo y creo que la gente hoy día no se va a querer arriesgar a una expectativa de que me van a cumplir o me van a solucionar los problemas de ahora versus lo que ya tenemos y que de alguna manera también es un texto que tiene varias perspectivas. O sea, si bien es un texto que se fundó en dictadura, ha generado ya muchas modificaciones y es un texto que también le ha permitido a Chile avanzar sustancialmente en los años de la concertación y digamos es el espacio seguro para muchos. Yo creo que por ahí va también el debate. Nos quedan 10 minutitos de panel, les dejo ahí la palabra para ir cerrando ideas y particularmente ir también haciendo ese vínculo, Felipe, que planteaba Paulina, que tiene que ver efectivamente con los costos políticos que eventualmente se pueden pagar si efectivamente se sigue dando los porcentajes que las encuestas están dando cuenta. Ya se ha planteado esta suerte de blindaje a las figuras presidenciales, al menos tanto de Chile Vamos como del Partido Republicanos. ¿Cómo ves también ese tema que no es menor? Yo creo que la decisión de que Belly Matei, que José Antonio Caz no esté en la franja es una decisión correcta.
pero no es por las razones de que haya que blindar a las figuras presidenciales. Es porque si la discusión constitucional sigue radicado en los políticos, este proceso se va a rechazar, sin lugar a dudas. Entonces lo que se está haciendo desde una perspectiva comunicacional política y de marketing político es acercar la campaña a la ciudadanía para que haya un efecto de vínculo con las propuestas y que tengan mucho más sentido cuando los voceros son personas mucho más cercanas en lugar de políticos plenamente como tal. O sea, esto responde a una estrategia para el sector que quiere que esto se apruebe. A mí me parece correcto y de hecho varios cientistas políticos lo hemos planteado hace bastante tiempo atrás. Es lo que hay que hacer. Y de hecho la opción en contra debería ser exactamente lo mismo. Partiendo, por ejemplo, con decirle al senador Quintana que no saque más esas cuñas de que si la Constitución se aprueba va a haber un nuevo estallido social. Ese tipo de situaciones ya no tienen una concurrencia efectiva dentro del contexto que tenemos en la actualidad. Y bajo esta perspectiva, en realidad, independiente de que el proceso se rechace, hay que tener ojo con una situación. La merma, por decirlo así, como la responsabilidad política que potencialmente podría llegar a tener republicanos y Chile Vamos va a ser bastante marginal, va a ser mucho menos de lo que la gente piensa. Básicamente porque en realidad el costo de aprobar o el costo de rechazar la Constitución para estos grupos no es tan grande en su electorado más fuerte. Y en realidad todavía faltan 2 procesos electorales que son grandes después del plebiscito que viene en diciembre, que son las parlamentarias y gobernadores que vienen el próximo año, y posteriormente ya vienen las presidenciales, las municipales vienen el próximo año, ¿verdad? Y después vienen las parlamentarias y todo el tema. Entonces, al final del día, si tú eres una coalición política que llegaste con una mayoría amplia a decir que tú no querías cambiar la Constitución porque era lo suficientemente perfecta, o por lo menos cumplía con todas las características que tú querías, y después armas un proceso para mantener 2 propuestas que son relativamente similares, la actual con mejoras sustantivas, encuentro yo, en varios aspectos, al final del día no hay efectivamente como un castigo político bajo esa premisa. En realidad es básicamente tomar una definición si vamos a validar en democracia una constitución que es la antípoda efectiva de lo que quiere la centroizquierda y la izquierda. Porque es otro modelo de sociedad. Yo creo que hay una cosa que ha quedado bastante clara en los últimos 4 años en todo este proceso constituyente. Y es que en Chile existen 2 modelos y 2 miradas distintas de lo que debería ser la sociedad. De hecho, yo tengo aquí un compañero que es surcoreano, y que me dice, oye, Chile son bastante radicales a las cosas. ¿No han pensado en partir el país en la mitad como lo hicimos nosotros? Y que existe un Chile del norte donde vive la gente socialista y comunista, y me lo dijo bastante en serio, y nosotros lo tomamos medio en broma, y me dijo, porque en realidad la gran solución que tuvimos nosotros en un conflicto político para evitar una guerra civil, me dijo, claramente en América Latina ustedes no van a pasar por eso, porque el contexto, no hay guerra fría y el contexto es muy distinto, pero era tanta la radicalidad en base a la visión que se tenía de lo que tenía que ser la sociedad, que en definitiva terminando separando, o sea, Corea se separó en 2 países totalmente distintos. Ya, yo creo que nosotros nunca vamos a llegar a eso, espero, pero sí hay un elemento que no es menor. El gran cambio que se hizo al sistema político, y esto también lo dice Jorge Correa Sutil en una columna el fin de semana, el gran problema que se dio con el cambio del sistema político es que permitió la entrada de outsider y la radicalización de los discursos. Si efectivamente, y esto para cerrar el proceso constituyente, como dice Jorge Correa Sutil, si nosotros queremos cerrar el proceso, incluso ganando el contra, habría que hacer una serie de modificaciones a la Constitución actual, rescatando gran parte de las propuestas de los expertos y de la Convención actual. Y una de las grandes transformaciones tiene que ser el sistema político. Tiene que subir el 5% a los partidos, evitar de que existan coaliciones, llegar con partidos mayoritarios, disminuir la magnitud de los distritos, y lo más importante es cambiar el quórum de reforma, no quedarse con los 4/7 y aumentarlo a 3/5. Porque esa es efectivamente la forma en la que se puede dar un cierre institucional a un debate, al debate constitucional plenamente como tal. Entonces, acá hay un tema que es de fondo, es cómo yo estoy dispuesto a que mi modelo de sociedad trate de calzar
en una realidad Mm. que es súper compleja, en un contexto que es Sí. más complejo y en donde claramente, bueno, y lo vimos lo que sucedió el fin de semana en Colombia, en donde las izquierdas en América Latina sistemáticamente están perdiendo terreno político. También hay un Sí. elemento de realidad que se tiene que tomar a la hora de efectivamente, no solamente de votar a favor o en contra, sino que Sí. efectivamente cerrar el proceso constituyente de una vez por todas. Y te dejo ahí tu tiempo. Sí, bueno, yo solo decir que me parece que este es un proceso que se viene, que es relevante. El 17 de diciembre, para quienes nos están escuchando, tienen que votar a favor o en contra de el nuevo texto. A mi gusto, creo que definitivamente este nuevo texto no reunió la unidad que tanto se llamaba, ¿cierto? Había varios slogans, así como una que nos una, porque otras nos dividen, y lamentablemente desde mi punto de vista creo que no se ha logrado. Siempre el que tiene la mayoría tiene la responsabilidad política de conducir y de generar los acuerdos necesarios. Hoy día, por ejemplo, en la lista del gobierno, el gobierno tiene la responsabilidad